Vamos a leer de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, oh Dios eterno, Padre amoroso, Padre justo, Dios de toda la gloria, digno de toda honra, que eres santo y puro. En este momento venimos a adorarte, a rendirnos ante ti, Señor, a pedir también, Señor, tu ayuda, Dios mío, tu respaldo, Señor, asimismo, Señor, como tu inspiración, asimismo también como para aquellos mis hermanos que en esta mañana han venido a tu casa, para que ellos tomen con mucha atención, mucho respeto a lo que en esta mañana se va a exponer. Te pido, Dios mío, que uses mi vida para poder, Señor, transmitir tu mensaje. Que me ayudes a ordenar, Señor, las cosas que he traído, Dios mío, en esta mañana, para que cada uno de los que están en tu casa salgan edificados, Señor, y salgan llenos de tu palabra. Te ruego, Dios mío, que tu Santo Espíritu sea obrando en mí como en tus hijos, Dios mío, para que todos seamos edificados en esta unidad, Dios mío. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomemos asiento. Y el tema de esta mañana se llama el discernimiento y utilidad de los dones de gracia. Vuelvo a repetir, el discernimiento y utilidad de los dones de gracia. Entramos ahora, después de haber estudiado 11 capítulos, mi hermano, del libro de Corintios, de Primera de Corintios, a este capítulo 12, mi hermano, que tiene muchas más preguntas. De hecho, como le digo, sería muy negligente de mi parte querer agarrar y explicar todos los versículos que dan a este capítulo, mi hermano, en un solo servicio. Así que vamos a ir avanzando verso por verso, mi hermano, comparándolo con los capítulos anteriores que ya hemos leído para entender bien qué son los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Empiezo diciendo que, mi hermano, el tema de los dones espirituales es y ha sido punto, mi hermano, de tantas controversias y debates en nuestros días. Pero no solamente en nuestros días, hermano, ¿no? Este es un debate ya muy antiguo, mi hermano, sobre ciertos aspectos. Pero hay que enfatizar algo. Lo que Pablo quiere acá es exhortar a que no desconozcamos y que sepamos cuál es su procedencia. Por favor, ¿quién puede leer el versículo 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, en primer lugar, de algo que vamos a tratar dentro de unos momentos, primero que Pablo no quiere que ignoren, pero que no ignoren ¿qué cosa? Acerca de la procedencia de los dones espirituales. La misma palabra acerca de los dones espirituales habla, mi hermano, de a quién le pertenecen estos dones. ¿A quién? ¿Qué dice su versículo 1? ¿A quién le pertenece? Habla, dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De quiénes son los dones espirituales? Del Espíritu Santo. Es como decir, ese es mi celular. ¿De quién es el celular? Bueno, no es mío, no es el que está ahí, no, pero yo estoy usando un ejemplo, ¿no? O de esta Biblia. ¿A quién estoy haciendo referencia que es propietario de este libro que yo tengo acá? ¿A quién? A mí, porque lo compré, claro, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla, bueno, no estoy hablando de la palabra escrita, esa es de Dios, nos ha dado a nosotros para que la atesoremos y estudiemos, ¿no? Por favor, no vayan a confundirse ahí. Pero cuando yo estoy diciendo acá que Pablo le está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, está hablando, mi hermano, de la procedencia de estos dones. Entonces, ¿de quién proceden los dones? Del Espíritu Santo, ¿no? Muy claro está acá, ¿no? Y acerca de la procedencia de los dones espirituales hay muchas corrientes de interpretación, ¿no? Aquí se van a desglosar lo que se conocen como las líneas de interpretación acerca de estas. En primer lugar, vamos a tener una que se llama el cesacionismo. Para muchos continuistas, mi hermano, tanto de una de las tantas variaciones que hay, no todos, pero muchos dicen, no, que los dones espirituales han cesado, esto es herejía. No. Yo
quiero recalcarle algo, yo no soy cesacionista, para empezar, no soy cesacionista, pero yo no puedo decir que eso es una herejía, ya que esta es, mi hermano, una línea, mi hermano, acerca de los dones de gracia y de la continuidad de los dones espirituales, es una línea histórica. De hecho, es la que más ha prevalecido a lo largo de la historia. Eso hay que entenderlo. Entonces, cuando un hermanito que te dice, no, ¿sabes que eso es una herejía? Mi hermano, hay que callarlo porque no sabe lo que está diciendo. Y estoy diciendo, yo no soy cesacionista. Acá yo les voy a indicar cuál es mi línea. Entonces, cuando yo digo, mi hermano, que el cesacionismo, mi hermano, es una de las corrientes de interpretación, hay que entender, no es, mi hermano, una línea herética, sino es una línea histórica que la iglesia ha creído. Desde hecho, mi hermano, aunque esto no es parte ahorita, pero lo voy a mencionar, cuando la Iglesia Católica Romana decía, ¿no? ¿Qué tienes tú? Y puso una especie de disyuntiva dentro de los protestantes, le dijeron, bueno, ¿qué tienes tú para confirmar que lo que tú estás diciendo es verdad? Ya que nosotros tenemos en nuestra historia, ¿no? Aparte de lo que la Biblia registra, muchos milagros. Y eso hacía referencia de los milagros hechos a base de, por ejemplo, las reliquias, ¿no? Las peregrinaciones que ellos hacían, decían, y nosotros tenemos esto. Entonces los discípulos de Lutero y Calvino van a formular todo esto y le van a decir, bueno, nosotros tenemos los milagros que validan lo que nosotros predicamos, que están registrados acá. Y no, y esto es algo histórico, no, tus milagros mentirosos. ¿Me comprenden? Y así surge la línea, bueno, se va formando la línea del cesacionismo, se va a ir componiendo. De hecho, mi hermano, bueno, no tanto los luteranos de hoy día, pero sí la línea luterana histórica, como los calvinistas, mi hermano, en muchas ramas, incluso dentro del mismo arminianismo, mi hermano, han creído en lo que es el cesacionismo. Entonces yo no puedo hablar de que es una línea herética porque tiene sus fundamentos, tiene, mi hermano, sus fuertes, sus posiciones, mi hermano, bien claras, y que de hecho, si hoy día se revalorara mucho lo que ellos dicen, evitaríamos tantas tergiversaciones que hay hoy en día. Y como dije, yo no soy cesacionista, pero no puedo negar la verdad de sus enseñanzas. ¿Estamos? Entonces, yo no puedo decir que es herético hasta yo no estudiar qué es lo que dicen. ¿Me entienden? De hecho, ellos no dicen que no hayan milagros hoy en día. Ellos dicen que, si bien es cierto, los dones han cesado, empero, Dios hace milagros providencialmente. O sea, Él hace porque Él quiere, porque Dios no se le puede limitar. Eso es lo que dice verdaderamente el cesacionismo. No, aquellos hermanitos que no estudian el cesacionismo y creen que son cesacionistas porque simplemente lo han escuchado, pero nunca lo han estudiado. ¿Estamos? Ese es el cesacionismo. Obvio que hoy yo no quiero hablar todo el cesacionismo, es más largo, ¿ya? Tiene sus pretextos fuertes también. Existe otra línea que se llama el continuismo indiscriminado. Sí, es un continuismo que dice que están los dones del Espíritu Santo, mi hermano, y raya en muchas cosas, mi hermano. Es cierto, es parte de una verdad que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo. Dios no cambia. Pero raya en ciertas cosas, mi hermano, que van, mi hermano, a ir en contra, mi hermano, de los principios bíblicos. Por ejemplo, el hecho de las nuevas revelaciones. Es algo que en la Reforma Protestante se discutió mucho. Se reafirmó bastante. ¿Por qué? Porque el hecho de abrir a las nuevas revelaciones, uno, mi hermano, va a decir pues que todo lo que uno diga, mi hermano, tiene validez al nivel de la palabra escrita. Y eso es lo que sucede con muchos grupos hoy en día. Cuando dicen el Señor me ha revelado y uno sigue ciegamente lo que ellos están diciendo, sin saber que el canon de la palabra de Dios ya está cerrado. Por ejemplo, si hoy en día apareciera la segunda epístola, bueno, que en sí, nosotros si hacemos una buena comparación, la segunda epístola de Corintios viene a ser como la cuarta, porque en medio hay dos más, pero que no han llegado a nuestros días. ¿Me entienden? Y acá vamos a algo que hay que ver bien. Si hoy día apareciera la segunda o la tercera epístola, diríamos, bueno, hay que incluirlos en la Biblia. Muchos han pensado eso y han concluido con lo siguiente, que Dios, mi hermano, es fiel para reservar su palabra, y si Él hubiera querido que esas epístolas se hubieran preservado, Él las hubiera dejado para que los cristianos las pongan acá, pero no las permitió. ¿Me entienden? Entonces, aunque aparecieran hoy y aunque resolvieran muchas cosas, no podríamos elevarla al nivel que ya
mi hermano, la iglesia estableció, mi hermano, bajo un consenso, mi hermano, en el cual, mi hermano, no ha sido esto de año de Constantino, como algunos dicen, porque no le echan la culpa a Constantino, y no es así, sino que esto es algo que los primeros cristianos ya tenían muy en cuenta, aun cuando esas dos cartas ya estaban ahí circulando todavía, pero no las mencionaban. Porque para que sean ciertas, mi hermano, estas cartas, mi hermano, que son la revelación de Dios, mi hermano, tenían que tener autor. ¿Me entienden? No solamente la antigüedad, sino que tenían que tener un autor. Y tenía que ser respaldada por otro apóstol. ¿Me comprenden? Ellos mismos se respaldaban entre ellos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Existe entonces el continuismo indiscriminado, que si bien es cierto, tienen un punto bueno, que es que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No empero también comete algunos errores, ¿no? Y en eso raya el tema de dejar las revelaciones abiertas, o a veces el hecho, mi hermano, de no discernir bien cómo son los dones espirituales. Existe una tercera posición que se llama la tercera ola. Esta más que todo es llevada adelante por lo que se le conoce hoy día como el neopentecostalismo, mi hermano. Y si lo podemos entender, estos son más que todo aquellos que enfatizan el hecho del movimiento apostólico profético. ¿Ha escuchado usted de ellos? ¿Ha escuchado? El profeta tal, por ejemplo, Cash Luna. ¿Qué se considera? Apóstol. ¿Y su esposa? Profetista. Guillermo Maldonado. Hay otros que sin ir al extremo también se consideran así. A esto se le considera como la tercera ola. Es una corriente, mi hermano, que habla, mi hermano, de que el apostolado sigue vigente en el término como los 12 apóstoles eran, que la corriente profética, mi hermano, al modo profeta del Antiguo Testamento sigue vigente hoy en día, y por eso te hacen los actos proféticos. No me he visto de esos actos proféticos que agarran y dicen, ¿no? Por ejemplo, se fue Ana Méndez y derramó vino en el mar, ¿no? Cuando iba a venir un huracán, y al final dijo, yo te reprendo, y el Señor me dice en profecía que tú vas a parar, y al final vino el huracán y la arrasó con mayor fuerza. Ese es el movimiento de la tercera ola. Y existe una línea más. Esa es la línea a la cual yo me inclino. A esta línea se le conoce como continuismo o postura abierta o cautelosa. Y es más conocido como continuismo moderado. ¿Qué quiere decir este continuismo moderado? Muy bien, dice lo mismo, así, de esta manera. Dice que los dones espirituales continúan en nuestros días. Pero, y acá viene el pero, hay que entenderlo, estos tienen que ser analizados bajo las Sagradas Escrituras, entendiendo que los dones no están sobre las personas, sino sobre la iglesia. Entonces ellos dicen, hay que reinterpretar o interpretar correctamente, ¿no? Interpretar correctamente qué es un don. Por ejemplo, ellos hacen una gran diferencia entre el continuismo indiscriminado sobre el tema de las lenguas. Usted ha escuchado y todos saben, ¿no? Incluso es producto de muchos memes y burlas que se hacen hoy en día entre grupos humanistas, ateos, también, que dicen, pues bueno, no mira, uy, esa persona está hablando, no sé qué cosa habla, pero nadie lo entiende. En mi posición que yo manejo, se considera que eso no es bíblico. ¿Por qué? Y eso es algo que vamos a estudiar en los siguientes servicios, ¿no? Sobre qué es verdaderamente, ¿no?, esas lenguas que la Biblia habla. En mi posición son idiomas. ¿Me entienden? En el continuismo indiscriminado son lenguas ininteligibles para ellos. Entonces, acá viene la reflexión. No se trata, mi hermano, de cuál es el eje, sino cuál es el más o menos bíblico. ¿Me entienden? O sea, ¿cuál tiene más fundamento bíblico y cuál tiene menos fundamento bíblico? De hecho, entre más bíblico sea, entre menos bíblico sea, más errores cometerá. Y puede sí llegar a hablar o hacer ciertas herejías contrarias a lo que la Biblia dice dentro de la misma iglesia. Por eso es importante estudiarlas. ¿Me entienden? O sea, no es tampoco que ya bueno, ya no lo voy a llamar hereje porque también son mis hermanos que creen en Cristo y yo voy a empezar simplemente a quedarme callado de lo que dicen. No, yo también tengo que expresar mi punto de vista, claro, con todo respeto, sin ridiculizar a las personas. ¿Me entienden? Porque mientras más alejado esté de las verdades bíblicas, más errores cometerá, más faltas cometerá en contra de los principios que la Biblia habla. Y ese es nuestro deber, ¿me comprenden? De hecho, el
continuismo, mi hermano, abierto pero cauteloso, aunque dice que hay, mi hermano, es la rama menos conocida, pero es una fuerte, también son muchos fuertes, nos dice, si bien es cierto los dones continúan, hay que entender ciertas bases del cesacionismo que son ciertas. O sea, que va a tomar ciertas cosas muy fuertes que el cesacionismo toma y algunas que la postura del continuismo habla. ¿Me comprenden? Ella trata de hacer un equilibrio entre las dos. Entonces inmediatamente algunos hermanos dicen, entonces yo voy a buscar en todas las posturas la que está más o menos en el medio. No, a veces no es así. En el caso de esto, bueno, yo personalmente soy continuista moderado y una postura abierta pero cautelosa, que dice que hay que entender bien cómo son los dones espirituales, que son muy, ahí sí, se separa, muy diferentes a los que el continuismo indiscriminado o la tercera ola entienden por dones. Ahí se va a diferenciar y se va a distanciar mucho de ellos. Y el cesacionismo se va a dejar en el que dice, bueno, ya no hay. ¿Me entienden? Eso es lo que yo quiero comprender. Eso lo haremos mucho más adelante y más profundo todavía. ¿Ok? Bueno, no hoy, otro servicio. Entonces, regresando al punto central, mi hermano, como les dije, no se trata de cuál es la postura más hereje, sino cuál es la más o menos bíblica. Entendiendo, sin la responsabilidad, que entre menos bíblica, mi hermano, sea la postura, más errores cometerá, y al cometer más errores, mi hermano, puede llevar a herejías. Por ejemplo, hay un hombre, no me acuerdo, un medio gordito, pelo largo, no sé cómo se llama, a veces se le ve en muchos TikToks, que sí es bien cierto, habla cosas buenas, pero también comete unos despilfarros. Por ejemplo, una que le escuchaba, es que él decía, ¿no?, que Jesucristo hizo una obra incompleta y él había reservado para estos tiempos un nuevo Salvador, y ese Salvador era él. ¿Me comprenden? ¿Y él qué es? De la tercera ola. Y él habla algunas cosas que sí son ciertas, pero mete otras cosas que ya rayan en herejía. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante estudiar. Acá quítense el error que muchos dicen, no, yo ni de Pablo ni de Apolo, yo de Cristo. Pensando que así son más espirituales. Y no, esos son los más peligrosos todavía. ¿Me comprenden? Uno tiene que tomar una posición, mi hermano, no a la ligera, sino después de haber estudiado todas las posturas y tomar un juicio de valor sobre ellas. ¿Me comprende? Eso es. O sea, yo no puedo decir, yo no le voy a decir que esta sea mi postura, porque sí, pero tampoco usted puede agarrar, criticar mi postura si usted no conoce mi postura y no conoce las otras posturas. O sea, tiene que estudiar las posturas para saber cuál es más bíblica. ¿Me comprende? Acá no se trata tampoco que ya, yo hablo esto y usted me empieza a refutar. Si usted no ha estudiado las posturas, usted tiene que estudiarlas para conocerlas bien. Ahora, usted puede preguntar, sí, pero no entrar en esto cuando usted no conoce lo que usted está defendiendo, ni lo que el otro defiende, ¿me entienden? Entonces acá los llamo a que cada uno sea responsable y estudie en sus casas qué son estas posturas, qué dicen, qué hablan. De hecho hay un libro muy bueno que es escrito por Wayne Grudem, que es un debate entre las cuatro posturas, muy buena, muy excelente, y una de las cosas que sí reflexiona como mensaje final es que estas cuatro posturas, ahí se engloba, cometen los grandes errores, no entre los que la estudian, sino entre los creyentes que las escuchan y simplemente no tienen interés de estudiarlas. Entre ellos se cometen las grandes distorsiones. ¿Me entienden? Ese es el gran problema. Entonces nos llama así a ser responsables con esto. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Ahora, retomando, mi hermano, como Pablo inicia 1 Corintios 12:1, nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que Pablo está sugiriendo acá, mi hermano? Que en Corintios hay un desconocimiento que no generó en un abuso. Sí, Pablo les dice, ustedes desconocen. Como es verdad que hoy en día los hermanos desconocen. Es verdad, sí. Yo escucho tantos comentarios de personas que dicen, bueno, las experiencias valen más que el entendimiento vale más que el conocimiento, y no es ni lo uno ni lo otro. Es entender que Dios primero afecta el entendimiento, y si Dios te regenera el entendimiento, ese hecho va a afectar tus emociones, ¿me entiendes? Sí, hay un equilibrio, pero hay un punto por donde empieza, no es acá, porque las emociones son cambiantes. Hoy puedo seguir, mañana no siento, y por eso voy a dejar llevar mis decisiones, no puedo hacerlo. Pero tampoco la descarto, sí, yo te hace sentir cosas bonitas, sí es cierto. Y muchas veces no lo hacen. Entonces, ahí cometen errores algunos diciendo, ay, porque yo no siento fueguito, porque yo no siento esto. Hermano, madure. Así no son las cosas de Dios. De hecho, Pablo en este mismo capítulo va a decir, cuando yo era niño
niño pensaba como niño, pero cuando yo fui adulto, pensé como adulto. Y eso viene por parte de un desconocimiento. Y hay hermanos que no tienen el interés de alabar a Dios cuando están en la iglesia y porque no cantan la canción que quieren, o porque no vino quien quiso que vinieran, o porque no hacen lo que la otra persona no dijeron, mi hermano, lo que él quería que dijeran, están así en la iglesia. Esos son los hermanos más carnales que hay, desconocen verdaderamente lo que es Dios. ¿Me entienden? Es más, de hecho, el contenido indiscriminado lo que hace, y por eso que yo no estoy a favor de eso, es lo que hace es elevar demasiado las experiencias, al punto de que ellos siempre buscan las experiencias más que las verdades bíblicas. Y eso está mal, porque las experiencias son volúmenes. De hecho, una de las cosas que te dicen es, oye, ¿qué sentiste hoy? Y después te dicen, no vivas de la experiencia de mañana, busca una nueva. Y si no tienen nuevas experiencias, están así, tristes, opacos. Hasta que no sintieron el fueguito, no se sienten. Y eso está mal, eso es erróneo también. Eso es lo que mi postura crítica y condena. ¿Ok? Entonces, Pablo les está diciendo a ellos que ellos tienen un desconocimiento, y por ese desconocimiento, mi hermano, hay muchos abusos que cometen en la iglesia. Y una de esas cosas, mi hermano, de esos abusos es que ellos ostentan, mi hermano, ostentan o hacen ostentación, mi hermano, de esto. Por ejemplo, ¿qué es ostentar? Es exhibir o hacer alarde con orgullo, a veces con vanidad o complacencia, es decir, satisfacción o alegría. ¿Cuántos de los grupos neopentecostales y carismáticos, mi hermano, cuando ellos dicen, por ejemplo, escuchaba a un predicador de una iglesia, creo que es el Movimiento Misionero Mundial, que dice, no, eso está en sus Biblias, ¿y por qué ellos no hablan en lengua? ¿Por qué los bautistas no hablan en lengua? ¿Por qué los católicos no hablan en lengua si esto está en sus Biblias? Y ellos dicen que tienen la verdad bíblica porque ellos hablan en lenguas, ¿me comprenden? Y Pablo va a ordenar esas cosas, va a decir lo contrario a esas cosas, porque para mí es fácil decirlo, oye, las lenguas continúan, pero yo tengo que saber qué son esas lenguas y cómo son esas lenguas, ¿me entienden? Y si debe o no debe hablarse, ¿me comprenden? Entonces, a veces estos grupos, y ahí sí, me separo de ellos ahí, porque mi postura es así, por un lado se separa acá y por un lado del otro, ¿estamos? Va a decir, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos sustentan un poder propio. O sea, hablan y reducen que el poder está en la denominación porque ellos hacen algo que la Biblia está mencionando ahí. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ostentar. ¿Y cómo vamos a hablar al principio? ¿Los dones son de quién? Del Espíritu Santo. ¿Son de una persona? ¿Son de un grupo? No. Ellos están sobre la iglesia. ¿Estamos? Que es muy diferente. Pero por lo general tú lo vas a ver siempre. Por ejemplo, cuando te predican o cuando estás en oraciones, y eso es algo que vamos a estudiar, empiezan a hablar en lenguas y uno dice, ¿qué está hablando? O te dicen, no, en la iglesia hablan en lenguas, y ¿verdad? Sí. Y uno va y sigue eso. Cuando está ahí, ¡oh! Por lo general esto pasa, mi hermano, entre grupos carismáticos y no carismáticos, en el sentido que los carismáticos dicen, en mi iglesia está la verdad porque yo hablo en lengua, porque creo que hay las segundas experiencias y que después de tu ser creyente te bautizas y hacen un grupo élite, ¿me entienden? Fuera del grupo de la iglesia, ¿no? Y los demás que ya conocen algo de palabra dicen, ¡oh! Eso es verdad, y se van ahí. Por lo general no te ganan personas nuevas, es bien difícil. Casi imposible entre sus grupos. Eso es algo característico. Muchos comentaristas de muchas posturas sacan esa conclusión. Siempre es la identificación con la que se les da a ellos. Ya que su mensaje está centrado ahí y no está centrado en Jesucristo, en el tema del hecho del pecador, su condición y la solución en Cristo Jesús. Su énfasis hace eso. Y como bien Pablo, que acá es el enfoque, algunos hermanos le comentan que hubo el caso de sensibilidad que un hombre entró a la iglesia y dice que todos hablaban en lengua y no le entendían. ¿Se acuerdan? Si ustedes continúan leyendo, van a ver ese caso. Y él dice, ¿acaso podrá entender? ¿Podrá ser redarguido su corazón? No, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Cómo la Biblia ya va ordenando. Entonces, empieza a decir, ¿qué utilidad tiene esto? Si es una señal para el incrédulo, ¿qué utilidad tiene si alguien viene y no lo entiende? ¿Dónde entonces se enfoca esto? ¿Cómo funciona? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, si dice, si el sonido de trompeta no da un sonido cierto y es algo incierto, ¿cómo sabrá el ejército que se tiene que preparar para la guerra? Si las notas musicales no dan una melodía, ¿cómo sabrán
que tienen que cantar. Es más, en su metáfora del amor, mi hermano, en el capítulo 13, que continúa con el mismo problema, él dice, ¿no? Si yo no tengo el amor, vengo a ser como metal que resuena, hagan lo que hagan. Símbolo que retiñe, metal que resuena. ¿Se dan cuenta? El problema de los corintios, de la iglesia, era el egoísmo y la falta de amor. La ostentación, mi hermano, del enorgullecimiento que ellos tenían, que hemos tratado a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que hablaba, ¿no?, que uno tenía a la mujer de su prójimo, y eso era una falta de amor contra su propio padre, contra su propio hermano, contra Dios, contra su hermana, que había tomado a la mujer de su padre. ¿Sí o no? ¿Y qué manda? Arrepentirse. Felizmente en el segundo libro de Corintios se ve que él sí se arrepiente y lo mandan a restaurar, que eso es lo que Dios quiere. Vemos el tema, mi hermano, de los litigios. En su falta de amor, que habían recurrido a los incrédulos. Este es el problema de muchos creyentes que exponen las cosas que suceden dentro de la iglesia a gente que no conoce de Dios. Pensando, y eso vamos a tratar hoy día, pensando que ellos también tienen una luz. Y Pablo condena eso. No expongan los problemas de los creyentes a los incrédulos. Porque en qué comunión, dice, tiene Belial con Cristo. ¿Y qué parte del incrédulo con el creyente? ¿Y qué parte del templo de Dios con el templo de los ídolos? No hagáis yugo desigual, dice. Y sigue hablando sobre ese tema, el problema del matrimonio. No neguéis unos al otro. ¿No? El problema del egoísmo y la preeminencia del amor. En el caso del celibato, muy bien, quieres ser celibato por amor a Dios, perfecto, pero no digas a otros que lo hagan si es que no tienen ese don de continencia. Y sigue desarrollando, y vamos al tema de la Santa Cena, mi hermano, cuando os reunáis, no puedo felicitar eso porque no os reunís para lo bueno, sino para lo malo, para exhibir que tienen más que otros. ¿Se dan cuenta? Y Pablo sigue desarrollando, y ese tema no termina y vuelve acá todavía. ¿Me comprenden? O sea, todo el libro de Corintios es orgánico y no puedo separar lo uno de lo otro, es imposible. Esa es la forma correcta de interpretar este capítulo 12, bueno, de hecho todo el libro de Corintios, bueno, de hecho toda la Biblia también. Entonces, uno de los problemas que sucede producto del desconocimiento y se producen los abusos es la ostentación, mi hermano, que ellos estaban teniendo. Y la ostentación es una señal de la falta del amor que ellos tienen. Él también va a hablar en contra, mi hermano, en contra de esto, mi hermano Pablo dice, por favor, a ver quién me lo puede leer, versículo 17. Acá Pablo va a usar, y escúchenme bien, este es un término que se usa, un argumento que se llama reducto absurdo, o es reducir el argumento a lo absurdo, para que entiendan una verdad. Amén. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Claro, él está diciendo, hermano, ¿acaso todo el cuerpo es ojo? Entonces el cuerpo tendría una vista muy aguda, pero sería sordo para oír y mudo para hablar, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento absurdo, ¿no? Reducto absurdo, que quiere decir que está reduciendo todo a algo absurdo para que ellos entiendan lo tonto de su pensamiento. ¿Cuál era el problema? Que ellos habían exaltado dos dones, uno más que otro, el de lenguas, ¿no? Y eso no es lo que sucede hoy con mis estimados hermanos pentecostales hoy en día. Pregunto, ¿no hablan, no se exaltan en su iglesia, en sus congregaciones, de las experiencias y las manifestaciones? Y ellos piensan que por esa práctica ellos están arriba de los demás y por esa práctica ellos tienen la verdad absoluta de todo. ¿No es eso lo que pasa? Y Pablo, al desarrollar esto, porque los corintios pensaban así, hace este argumento de reducción a lo absurdo, diciendo, ¿acaso si todo el cuerpo fuera ojo? Después va a decir, ¿no? ¿Acaso todos hablan en lengua? ¿Acaso todos profetizan? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Son todos obradores de milagros? ¡No! ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de la lógica que Pablo está desarrollando ahí? Ella tiene buenos argumentos para poder hablar de esto, porque sí, es cierto, uno de los problemas del continuismo indiscriminado y de la tercera ola, mi hermano, es que piensan que porque hacen estas cosas o tienen estas prácticas, ellos están por encima y tienen una verdad absoluta, y la verdad que como hermanos también hay que enseñarles, con amor, no con orgullo, tampoco con ostentación. De hecho, ese es uno de los problemas del cesareanismo, a veces se eleva demasiado en esto, y lo que intenta es, más que enseñarles, es ridiculizarlos.
Y no se trata tampoco de eso, ¿me entienden? Muy bien, por eso es importante que entendamos estas cosas, que las estudiemos. Usted no crea ciegamente lo que yo digo, vaya casita, estudie, eso es una buena práctica de creyentes verdaderos. ¿Qué más va a enfatizar acá? El desconocimiento del propósito de los dones espirituales. Y acá yo quiero que me ayuden un ratito con un par de textos. Bueno, de hecho, me van a ayudar en todo el servicio. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios 4. Sí, por favor, se retiren nomás que ya para que se entienda bien lo que están diciendo. 4, capítulo 4, Efesios 4, versículo 11 al 13. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, Capítulo 4, versículo 11 al 13, o sea, 11, 12, 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Se dan cuenta acá? Primero habla de quién proceden estos dones, de Cristo. 2, ¿para qué su finalidad? Para ostentar. ¿Para qué? Edificación. ¿Edificación personal? No, todo. Del cuerpo de Cristo. O sea, los dones no son para edificación personal. Entonces aquí se me cae cuando un hermanito está orando en lenguas y está un grupo de personas ahí y nadie lo entiende. ¿Me comprenden? Eso es algo que vamos a enfocar después claramente. Entonces yo traigan lapicero y papel y apunten. Entonces, todos los dones, mi hermano, como hemos dicho hace un momento, no están sobre las personas, sino sobre la iglesia. Si yo salgo de la iglesia, yo no hay dones. ¿Estamos? Ay, pastor, pero los dones son irrevocables. Perdón, hay que ver a qué se está refiriendo con dones irrevocables. Y de hecho, cuando tú lees el contexto, creo que es Romanos, si no me equivoco, discúlpeme si me estoy equivocando, pero sí, según entiendo, más o menos he leído, está hablando del tema de la salvación, de la elección de Dios, sí, Romanos, de la elección de Dios. No está hablando de los dones espirituales. ¿Me comprenden? Entonces, los dones son de Dios y están, mi hermano, dispuestos sobre la iglesia para su edificación. ¿Con qué finalidad? De perfeccionar a todos los creyentes para que tengan, mi hermano, ¿qué cosa? O alcancen o aspiren al nivel de ¿quién? De Cristo. Una humanidad perfeccionada en Cristo. ¿Cómo es esto? Para que todo aquel que está afuera, que no tiene a Cristo en el corazón, pueda ver en tu conducta, en tu forma de ser, en tu forma de vivir a Cristo. Eso es algo que les digo. Por ejemplo, alguien que no busca de Dios y, por ejemplo, hay un jovencito y hay una jovencita. Si el jovencito empieza a fornicar con ella, ¿qué moral tiene para predicarle la palabra de Dios? Ninguna. Porque el llamado de Cristo es a la santificación. Por eso dice, apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás pecando, debes dejar de pecar. Y esto solamente se produce por una obra de Dios en nosotros. Y cuando Él produce esa obra en nosotros empezamos a buscar la santidad. ¿De qué manera? Buscándolo a Él. Y Él produce en nosotros el querer hacer. Y eso que involucra que nosotros seguimos a Él. ¿Me entienden? Como decía nuestro hermano Pablo, a ver si no me estoy equivocando, corrígeme si me equivoco, la idea que él dijo muy buena me pareció. Creo que es una frase de Charles Spurgeon, que dice, la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino de la santidad. ¿Se dan cuenta? Es al revés. Muchos, bajo ciertas normas legalistas, moralistas, piensan que así se acercan a Dios y no es así. Es al revés. Yo busco a Dios, yo busco a Cristo y Él va a producir en mí el querer y el hacer. ¿Qué cosa es la santidad? ¿Me entienden? Así funciona. Entonces, mi hermano, cuando la Biblia dice que Él ha dado dones, es para la edificación de los creyentes, de tal manera que ellos sean perfeccionados en Cristo Jesús, para que los que no creen, crean a su mensaje. ¿Me entienden? Entonces,
Cuando un hermano, mi hermano, es obrado por el Espíritu Santo, ¿qué va a buscar? Miren cómo empezó, es obrado por el Espíritu Santo, ¿qué va a buscar? A Cristo. ¿Y él va a producir en él? Entonces la santidad, mi hermano, en cierta forma es monergista, porque es una obra de Dios sobre el hombre, pero es sinergista en el sentido de que cuando Dios obra en el hombre, él va a buscar también de Dios. O sea, al final todo empieza en él y también termina en él. ¿Estamos? Entonces, mi hermano, eso es lo que es que un creyente alcance un nivel espiritual. Y esto, mi hermano, es la obra, mi hermano, que hace Dios por medio de sus dones espirituales. ¿Qué quiere decir? Que los dones sirven para edificar a los creyentes. De tal manera que la que empieza a mencionar a algunos, mismo constituyó apóstoles, sí, es un don. A otros profetas, a otros pastores, a otros maestros. Bueno, en algunas traducciones dicen pastores y maestros, porque el pastor tiene que ser un maestro. ¿Ya? ¿Qué quiero decir esto? ¿Que el pastor es un cargo? No, bueno, no hay en la Biblia que diga que el pastor es un cargo. De hecho, los únicos cargos que la Biblia menciona son obispo y diácono. Obispo y diácono. ¿Qué es un obispo? Es un supervisor. ¿Qué es un diácono? Aquel que ayuda al supervisor. Pero pastor, yo he visto textos que hablan sobre pastores. Es que ahí hay que entender que el pastorado también es un don. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo soy pastor de la iglesia, pero si yo no cumplo con mi función de prepararme con la palabra de Dios, de predicarles, de exhortarles, de buscar de Dios y de cuidar de la grey, entonces, por más que a mí me hayan ungido y me hayan dicho esto, aquello, lo otro, yo no soy pastor. ¿Me comprenden? Es como, por ejemplo, aquel que tiene hijos y no los cuida, no ve por ellos, no vela por ellos. Aunque biológicamente es su padre, realmente padre no es el que te engendra, sino el que te cría. Y si hay otra persona que se sacrificó por él, dio su vida, estaba ahí, constante sufrimiento, se ganó, ese verdaderamente es padre. Lo mismo es del pastor. El pastor no es un cargo, es una función ministerial, es un don, está dentro de los dones. ¿Se dan cuenta? Y ahí podríamos entrar más allá, pero tampoco esa es mi meta, ir allá. Yo quiero solamente en esta mañana explicar los 3 primeros versículos. ¿Ok? Entonces, me falta un versículo. 1 Corintios 14, 26. A ver, 1 Corintios 14, 26. Ayúdenme, hermanos. A ver, quien no ha leído, lea, a ver. O sea, por ejemplo, si yo un día, mientras que van buscando, agarro y digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser pastor, me voy al mundo. O digo, sigo siendo pastor, pero me voy al mundo y no quiero cumplir, o no estudio la palabra de Dios y soy negligente. Aunque me digan pastor, ya no soy pastor. ¿Me comprenden? Así de simple. 14, 26, 1 Corintios. Amén. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúna, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Fortalecer, en otras versiones, edificar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que cuando venimos a la iglesia, todo tiene que ser para edificación. ¿Y dónde empieza la edificación? Que yo comprenda el mensaje. Y ahí va a partir todo. Por ejemplo, las lenguas, incluso lo que cantamos y lo que hacemos. Por ejemplo, el que canta, tiene que cantar para edificar. Las emociones, no, acá. Porque si entiendes acá, esto va a afectar tus emociones. Es cierto, así funciona. Tampoco voy a descartar las emociones, pero no las voy a poner encima tampoco. ¿Me comprenden? Por eso es que yo siempre les digo, incluso, un ejemplo bien básico, cuando cantamos en la iglesia, hay que desechar, mi hermano. Al menos si usted quiere escuchar en casa, escúchelo. Esta es una de las razones. No es la única, hay muchas más todavía, muchos textos bíblicos que apoyan lo que estoy diciendo. Uno, mi hermano, si te gusta Jesús Romero, perfecto, escúchalo en tu casa. ¿Te gusta bailar? Perfecto, escúchalo en tu casa. No me puedes decir que uno es malo y el otro es bueno. No. De hecho, hay algunos que ya se están quedando muy para allá. Pero yo tengo que tener en cuenta qué es lo que yo canto acá. Y eso también, pues bueno, me va a recibir pues que escucho yo también, ¿no? Yo tengo que entender que lo que yo hago acá tiene que ser para edificación. ¿Y qué es edificación? Según lo que estamos leyendo, edificación es aquello que va a hacer entender al cristiano
su condición ante Dios y lo va a hacer reflexionar sobre su estado y lo va a llevar más a Cristo. De hecho, por ejemplo, y si voy a citar, por ejemplo, el día viernes, nuestra hermana Evelyn dio una exposición hermosa, me encantó, me llenó, me llegó al corazón, porque primero me hizo entender cuál era mi condición ante Dios. Eso hay que entenderlo, mi hermano. Hay que comprender. Las cosas se hacen para edificación. ¿Qué quiere decir eso? Que van a trabajar primero acá. Entonces, cuando yo vengo a cantar acá, discúlpeme, usted puede tener muchas de las razones, pero si su oración no tiene una razón bíblica, en este caso la edificación, mi hermano, está de más. Entonces, yo cuando vengo acá voy a cantar lo que edifica a la congregación. Y voy a ir, por ejemplo, al ejemplo de los primeros cristianos. Cuando ellos se reunían como acá, usaban salmos, cánticos, usaban muchas cosas. Pero ¿cuál era la finalidad? De que cada uno tuviera el texto bíblico en su corazón. De tal manera que, digamos, un ejemplo, no voy a decir que así fuera, pero sí, muchas, sí, pero sí era así, de hecho. Corrijo. Sí era, de hecho, así. ¿Ya? Esto se conoce como los famosos credos, que ellos repetían en las congregaciones y el creyente salía con eso. Por ejemplo, ellos hacían una canción, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, estoy citando un ejemplo. Los cánticos, los salmos, todo eso se enfocaba a eso. De tal manera que el creyente tanto se le repetía en los cánticos, en los salmos, en todo lo que se diera, mi hermano, que salía con las palabras de Dios, mi hermano, con lo que la Biblia decía, con las cartas que se estaban mandando entre ellos, que decían, mi hermano, en su entendimiento y en su corazón. ¿Me comprenden? Se buscaba o se enfocaba en que los creyentes aprendieran lo que la Biblia decía. Pero hoy en día vemos que todas esas cosas se están reemplazando por decirte palabras que repiten sin sentido o por trabajar las emociones de que mira qué bonito es esto, qué bonito como salto, como brinco, o qué bonito es esto, que Dios nos ama a todos, cuando eso no dice la Biblia, porque la Biblia no dice que Dios nos ame a todos, ¿me entiende? Y él me saca esa cuenta y dice, personalmente, punto de día hablar. ¿Me entienden? Podemos hablar de eso, pero no es el fin hoy día. ¿Ya? Entonces, y que no importa lo que tú hagas, Dios te ama, y que qué bonito es lo que yo siento, y a Jesús lo han desplazado. ¿Me comprenden? Entonces ahí uno tiene que tener discernimiento. Todas las cosas que hacen en la iglesia tienen que ser, ¿para qué? ¿Y qué es edificación? Que las verdades bíblicas estén en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Eso hay que comprenderlo. Entonces, aquí vemos la falta de discernimiento entre lo verdadero, y acá es lo que Pablo se quiere enfocar, y la imitación. Versículo 2, ¿quién puede? 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2. De hecho, todo esto es lo que Pablo va a desarrollar acá. Amén. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Gracias. Porque yo le diría a alguien, ustedes saben que cuando ustedes eran, ¿no? Gentiles o paganos, se les extraviaba o se les llevaba como se lleva a los ídolos mudos. Él está hablando acá, intentamos una cosa. Él está diciendo en pocas palabras, entienden, cuando ustedes eran paganos, se los llevaban a ídolos mudos, ¿no? Como, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevaban a ídolos mudos. Está diciendo, mi hermano, poniendo en evidencia, cómo es que ellos están confundiendo y no están discerniendo, mi hermano, cómo es que antes se los llevaban los ídolos mudos y cómo hay algunas cosas que están asemejándose a eso. De hecho, vamos a entrar un poquito a eso. ¿Qué es lo que Pablo va a enfatizar acá? Es algo que ya hemos hablado en el versículo 1, y es esto: que Dios es el autor de los dones, por el cual no hay que gloriarnos de ellos. Versículo 1, léalo. Yo lo leo ahora. Todo en el mismo capítulo 12 de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, en el versículo 2, mi hermano, enfatiza esto. Dios es el autor de los dones, por lo cual no hay que gloriarnos de esto. Siguiente. Él les recuerda su ignorancia.
Esto cuando le dice en el versículo, hermano, no quiero que ignores, ¿es la única vez que se lo dice o ya se los dijo antes? ¿Se acuerdan dónde era? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. A la vueltita nomás está. ¿Qué dice? Porque no quiero, hermanas, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué es ignorar? Una falta de conocimiento. Y cuando hay una falta de conocimiento, hay una falta de... ¿Qué cosa es? De discernir. Y acá Pablo quiere que aprendan a discernir entre lo verdadero y la imitación. Si podemos empezar a hacer algunas reflexiones previas, serían las siguientes. Y es esta. Que los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, primero, no son dados o proporcionados por la naturaleza del ser mismo del creyente. Es decir, a ti Dios no te da un don porque tú eres bueno, mira, ¿sabes qué? Javier, qué lindo es, qué bueno, mira, ¿sabes cómo estudia la Biblia? Por eso yo le voy a dar un don. Mira, ¿no sabes qué? Cómo se conduce allá afuera y por cómo es así bonito esto, yo le voy a dar un don. No es así. ¿Me entienden? Ya que, si continúas leyendo, dice la Biblia que Él da los dones como Él quiere y reparte como Él desea. ¿Comprenden? Entonces, los dones, mi hermano, no son proporcionados porque la persona es. O sea, porque haya algo de bueno en sí de Él, que Él haga un mérito. De hecho, esto contradice lo que mis hermanitos pentecostales dicen, ¿no? Ya conoces a Cristo, pero el Espíritu Santo está en ti, pero no está en ti. ¿Me entienden? Y usan un texto que Jesús dijo cuando no entienden esto. Y eso vamos a hablar también después. Y te dicen, ¿sabes qué no es? Pero si tú sigues leyendo esta carta, te va a decir que tú no puedes ser parte del cuerpo de Cristo si no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y si continúa leyendo, él va a decir, todos hemos sido bautizados en su cuerpo, de tal manera no seríamos parte de Él. Y esto dice, no, sabes que tú tienes que buscar, haz ayuno, haz esto, haz aquello, haz buenas cosas, para que Dios te bautice. ¿Se da cuenta? Entonces eso se convierte en un obrar, más que en un tema en el que Dios te esté dando, porque Él quiso dártelos. De hecho, acá hay que entender algo. Esto es al revés. Es como cuando nuestro hermano Pablo predicaba y decía, ¿no? La santidad no es el camino a Cristo, sino Cristo es el camino de la santidad. Lo mismo es esto. No es que yo busco los dones y por eso Dios, porque yo hago muchas cosas buenas, me da los dones. No. De hecho, yo amo a Cristo, busco a Cristo y Él en su misericordia me da y me capacita. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Me comprende? O sea, es que yo no me enfoco en Dios por lo que Él da, sino por quién es Él. Y mi esfuerzo en buscarlo a Él no da como fruto el que Él me dé, sino que Él por su misericordia me capacita, me da. ¿Me comprenden? Por ejemplo, yo entiendo hoy en día, cuando a mí me nombraron por primera vez pastor, yo no tenía ni la menor vocación para eso. De hecho, no he tenido mucho tiempo. De hecho, no he tenido muchos años. Pues hasta que, y yo entiendo, el principio tuvo que ver en Dios, hasta que Dios me trapee en el piso, de verdad, me humilla, me hace, o me sumerge bajo muchas situaciones, que dejo de resistirme a Él, mi hermano, y Él me hace entender su voluntad. Cuando producto de eso, Él me hace tener recién la verdadera responsabilidad de lo que es ser pastor. ¿Me comprenden? Por ejemplo, antes a mí no me interesaba prepararme para predicar. Es más, antes yo estaba allá atrás y mientras que una hermana estaba acá cantando, y decía, sigue, porque yo no encontraba ningún capítulo que predicar. Y no me decidía. Es una vergüenza, pero es verdad. ¿Y quién indicaba eso? ¿Que era pastor? No. ¿Se dan cuenta? Por eso de ahí el problemita de que en las iglesias se cojan pastor porque mira qué bonito, mira, ¿sabes qué? Porque es hombre, hay que cogerlo pastor, ¿sabes qué? No, mira, ¿sabes qué? Habla bonito y por eso hay que cogerlo pastor. No, ese no es el criterio de elección, hermano.
ese no es el criterio. Así no funcionan las cosas. Entonces Dios no da a mi hermano, los dones a mi hermano, o no los proporciona por la naturaleza del mismo ser de los creyentes, o sea, porque ellos son especiales y saben porque hacen tantas buenas cosas. No, no es por esto, mi hermano. Estos en sí proceden y son dados por la inmerecida benignidad de Dios. Porque, hermano, nosotros hemos sido pecadores. ¿Qué merecemos nosotros? Mi hermano, la Biblia dice, cuando habla en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9, dice: somos mejores nosotros que esto, porque ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay que surge el pensamiento de muchos que dicen: yo pienso que la persona, como no le hace daño a nadie, como esta no le ofende a nadie, entonces ese se va a ganar el cielo, pues Dios tiene que ayudarlo, porque no. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y a menos que Él regenere nuestros corazones, eso es lo que vamos a ver hoy día, ese me va a ser mi punto central, mi hermano, no somos merecedores ni dignos de nada. Es más, cuando somos creyentes, entendemos que no lo somos más, con mayor razón, más que el que está afuera. Y si tú creías esto, te estoy diciendo que te estás equivocando. De hecho, mi hermano, cuando hablamos del tema de la salvación, ninguno merece la salvación. Todos nos hemos apartado. ¿Se han escuchado lo que la hermana Evelyn habló el día viernes sobre la profundidad de la ley? Y gracias a Dios, de verdad, por eso es bueno que los hermanos estudien, enfaticen más en el estudio y la oración, mi hermano, de las Escrituras, porque así nos edificamos. Y me hizo entender muchas cosas. Por ejemplo, algo que estaba comprendiendo, y me ha ayudado, mi hermano, eso, a mejorar mi relación con Dios. ¿En qué sentido? De que ya no es solamente, mi hermano, el hecho de que una persona haga lo malo. Y como dice, ¿cuál es la diferencia entre aquel que lo hizo y aquel que no hizo el pecado? Por ejemplo, adulterar o fornicar. Es que no tuvo la oportunidad, porque el que sí la tuvo, la hizo. Entonces algunos dicen: porque yo no fornico, yo no adultero, yo no robo eso, yo no sé eso, entonces yo soy bueno. Pues no. La gravedad del pecado, y esa es una forma en la que debemos predicar, la gravedad del pecado no solamente se basa en las acciones, sino en los deseos, pensamientos, inclinaciones. Ya desde hecho, cuando tú estás pensando si eres soltero en fornicar, ya fornicaste en tu corazón, aunque nadie lo vio, aunque no lo hiciste de acto, de hecho, Dios sí lo vio, y Él es un ser santo y puro, y como Él es santo y puro, nada impuro puede prevalecer ante Él ni estar en pie, no porque Él sea malo, no porque Él quiera matarte, no, porque la pureza, la santidad de Él es el aspecto más bello y más hermoso de Dios, y nada impuro puede estar delante de Él. Es por eso que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba llevando el castigo tuyo y mío por nuestros pecados. El Padre se alejó de Él y Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Haciendo vocación al Salmo, mi hermano. Y si tú lees el Salmo, continúa diciendo: porque tú eres santo y puro. Y si yo soy sincero, aún siendo pastor, y si usted viera mis pensamientos a través de este ecran por un proyector, se daría cuenta que sí tengo pensamientos malos. Muchas veces tengo que decir deseos malos y tengo que orarle a Dios, pedirle a Él perdón también, y también, mi hermano, ayuda. De hecho, la oración del Padre Nuestro, cuando lo enfocamos, dice: mas líbranos de tentación y no nos dejes caer en las manos del maligno. ¿Se dan cuenta? Revela la profundidad del pecado del hombre. Entonces, si Dios es un ser tan santo y puro, ninguno de nosotros merece la salvación. ¿Qué merecemos? El infierno, todos. Aunque lo hayan hecho, o aunque no lo hayan hecho, ya de por simple hecho de desear hacer algo. ¿Alguna vez has fornicado? ¿Alguna vez has adulterado? ¿Alguna vez has robado? Eres pecador. Y si lo has pensado, eres pecador también igual. De hecho, ese era el punto de la controversia de Lutero, por lo cual él entró en crisis y por la cual él hace su proclama de las 95 tesis. Lutero entendía que todo el ser del hombre estaba depravado. Y es ahí que entiende que solamente el justo por la fe vivirá.
entendiendo que somos pecadores y sin Cristo no somos nada y que salvación fuera de Él no hay. Esa es la centralidad del Evangelio y también la centralidad de los dones. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, para que entendamos la verdad de Cristo, para que seamos edificados en Él. ¿Y cuál es la forma en que se va edificando? En la santidad. Que el que era pecador deja de hacer el pecado, que el que hacía tomado ya no lo hace. Y que éste va a buscar cada vez más la santificación, no por un mérito propio, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios en su misericordia, por medio del instrumento que Él proporcionó, que es la oración y el estudio de sus sagradas escrituras, va a edificar tu ser. Y para eso Él constituyó y dio dones y ministerios y muchas cosas, como leyeron las hermanas, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, al fin de que hacemos una estatura a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es la gran diferencia. Estos, mi hermano, en sí, por como decía, proceden y son dados por la inmerecida benignidad de Dios. Porque Dios es bueno, porque tiene deseos buenos para sus hijos. ¿Me comprenden? Cuando Pablo dice, no quiero que seáis ignorantes, lo que él se está refiriendo es a dos cosas: a lo que es correcto y lo que es también nuestro deber. Lo que es correcto en cuanto a nuestra comprensión de para qué son los dones espirituales y cómo es lo correcto en lo que se deben usar y cómo se deben usar. Ya que vamos discerniendo, mi hermano, y separando, mi hermano, todos los hermanitos que hablan en lengua y están en un grupo y nadie los entiende, si es correcto que lo hagan y si deberían hacerlo. ¿Me comprenden? Ya que el perfil de esto es el amor y no el egoísmo, y todo tiene que ser para edificación, ¿se da cuenta? Y es ahí donde empieza el discernimiento y apartarnos de la ignorancia. Porque hay mucha confusión hoy en día. Hay mucha tergiversación. Y producto de esas cosas, cuando tú predicas el Evangelio, muchos agarran y dicen, oye, pero yo he visto en esta iglesia que hacen esto, yo he visto en esta iglesia que hacen esto, yo he visto en esta iglesia que hacen esto. Entonces tú tienes que agarrar y agarrar las escrituras. ¿Me entiendes? Pero no para darles ellos, porque muchos no van a entender. Decirles, esto no es lo que el cristianismo dice. El cristianismo dice que esto es, y esto nos lleva al punto de que tú eres pecador y que necesitas de Cristo, porque ese es el mensaje en que debemos enfocarnos. Amén. Y también empezar a discernirles para que no tomen pretexto, porque muchos toman pretextos en eso. Algunos de repente porque están confundidos y otros porque de verdad le ignoran, porque todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, en el versículo 3, dentro de unos momentos. Entonces les decía que esto es como un don de Dios, mi hermano. Debe, mi hermano, ser usado para edificación dentro de la iglesia. Primera de Corintios 2, por favor, ¿quién lo puede leer? Muestra que el problema de Corintios es que no se habían distanciado lo suficiente de sus trasfondos paganos. Por favor, léanlo. Recuerden que todas las culturas provienen de un trasfondo pagano. Es más, nosotros también. De hecho, esto se le llama un sincretismo. Mezclan la fe de Dios, la fe del cristianismo verdadero, con las creencias populares que tienen hoy en día. Por ejemplo, las procesiones hoy en día, y no es mi tema hablar en contra del romanismo, las procesiones hoy en día es una copia de lo que los incas hacían de pasear a sus momias. Entonces, como los pueblos se resistían a creer, ¿qué hacían? Mezclaban las costumbres. Y de hecho, eso es algo no es nuevo, ya lo han hecho siempre. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Como decía, el problema de Corintios es que no se había distanciado lo suficiente de su trasfondo pagano. A ver, léanlo, por favor. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos puros. ¿Cuál era el problema de Corintio? ¿Por qué Pablo tenía que empezar a poner orden sobre los dones espirituales e enseñarles sobre los dones espirituales? Y no es el único lugar que lo muestra. De hecho, no podemos hablar de esto sino hablar de Romanos y Efesios, donde que también se mencionan. De hecho, Pedro también nos va a mencionar un poco. Pero, ¿cuál era el problema de tergiversar, de confundir? Y es que los corintios, al igual que hoy en día, no se habían apartado, o sea, es decir, la iglesia muchas veces no se aparta totalmente
de sus costumbres paganas. Entonces, para no agarrar y separarse totalmente, ¿qué hacen? Hacen una mezcla. Y los corintios habían hecho una mezcla. Por ejemplo, es verdad que dentro del círculo religioso de ese tiempo, e incluso ahora, están presentes lo que se llaman los famosos oráculos. ¿Qué son los oráculos? Son mediadores. ¿De qué? De los dioses, de las culturas, incluso de la sierra, de la Pachamama, tienes sus mediadores. Si tú vas a los griegos, tienes sus mediadores. De hecho, por ejemplo, cuando hablas de Montano, él era un oráculo de la diosa Cibeles y él se convierte al cristianismo, ¿no? Y así vamos a ver un montón de cosas cuando vayamos desarrollando verso a verso qué cosas pasaban acá, ¿no? Estas supuestas inspiraciones o personas supuestamente inspirados que se manifestaban a través de ciertas prácticas como las profecías y las lenguas ininteligibles. ¿Y qué es una lengua ininteligible? Es algo que no se puede ser o que no puede ser comprendido. Sí, es que hay imitaciones de los verdaderos dones de Dios. Un don de Dios es verdadero y es perfecto. Pero el mundo tiene sus imitaciones. ¿Cuál es la diferencia acá? Que siempre estas cosas están centradas sobre oráculos, o sea, personas, intermediarios. ¿Qué les dije antes? Los dones no están puestos sobre personas, sino sobre la iglesia. Y si yo salgo de la iglesia, ya no hay dones. ¿Me comprenden? Ya no hay dones. Por ejemplo, en mi caso, el don del pastorado. Si yo me voy de la iglesia, ¿sigo teniendo eso? No. ¿Por qué? Porque los dones tienen una finalidad: edificar el cuerpo de Cristo. Edificar. Buscar su salud, su crecimiento, su desarrollo completo en el medio que lo envuelve. Y Pablo hace la analogía con los sentidos. Por ejemplo, la vista te permite ver, te permite leer, apreciar. El olfato te permite oler. El oído te permite cubrir el rango que tal vez el olfato o el oído no puedan abarcar. Entonces lo que la vista no ve, lo que el olfato no percibe, el oído sí. Y cuando la vista, el olfato y el oído no percibe, el tacto puede percibir el calor, la proximidad o algo que te picó o cualquier cosa. ¿Me entiendes? Es la metáfora que Pablo usa. Todo es para edificación y salud del cuerpo de Cristo. No es para un uso personal. Pues hace el argumento absurdo, ¿no? En el cual dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? ¿Dónde quedaría el olfato? Tendrían una vista muy aguda, pero estarían sordos para oír, ¿sí o no? Eso es absurdo, ¿sí o no? Nadie está de un ojo. Y ahí hablamos de esos grupos, mi hermano, de hermanitos que de verdad creen, que piensan que el don de lenguas es lo máximo y eso es todo. Si tú te das cuenta en la lista de los dones, y hagamos una supuesta lista, el don de lenguas está en el último lugar. Y cada vez que tú vas a encontrar en todos los textos que hablan sobre el don de lenguas, está en último lugar. ¿Qué quería decir Pablo con eso? ¿Qué quería enseñar con eso? Lo vamos a ver después en otros servicios. Seguimos. Aquí hay que diferenciar, mi hermano, que los dones, mi hermano, como les dije, no están puestos sobre una persona, sino sobre la iglesia. Si me aparto de la iglesia, ya no hay dones. Ahora, muchos se asombran de cosas que se hacen, mi hermano, en entornos a los ídolos mudos, como dice Efesios 2:12. A ver, léanlo, Efesios 2:12. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. El caso de Moisés contra los magos de Faraón. ¿Se acuerdan, no? Moisés transforma su serpiente, la serpiente, mi hermano, su vara en serpiente, y los magos sacan su ki de magia. Y también dice que agarran y convierten sus varas en serpientes. Pero ¿dónde está la superioridad de un don verdadero? Que la serpiente de Moisés se devora a las de los magos. Y es más, algo que mi esposa me hizo apreciar, que no lo había leído. Los magos intentan imitar ciertas cosas que Moisés hizo, por ejemplo las ranas, el agua, pero llega un punto en que no pueden. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque sus trucos se acabaron. Y ahí vamos a ver lo que son los milagros y lo que no son los milagros. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, a ver, por favor, léanmelo, Efesios capítulo
12 creo que dije. Sí, A ver, sí, 2:12. En estos tiempos estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo éramos en ese tiempo? Alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos de los pactos, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora que hemos sido incluidos en esto, muchos se siguen admirando. Por ejemplo, algunos dicen, el diablo hace milagros. O por ejemplo, dicen, no, el diablo te lee tu mente. O el diablo puede estar aquí y puede estar allá. Y ahí cometemos un error de darle al diablo atributos que solamente Dios posee. ¿Me comprenden? Cometemos esos errores. También cometemos errores cuando vemos que alguien hace algo u otra cosa. De hecho, yo en un tiempo me gustaba hacer trucos de magia, pero yo entendía que los trucos de magia no procedían de algo místico, sino que simplemente es un truco, de una habilidad que uno hace. Pero hay muchos que... ¡oh! ¿Sí o no? Y tristemente hoy en día hay pastores que hacen esto, que piensan que así es, y no te dicen que bueno, eso es un truco, por último si lo hicieran ya, dicen que eso es la obra de Dios. Hay algunos que agarraban y se echaban escarcha en sus manos, escarcha dorada, y saludaban a los que estaban en la iglesia, y cuando estaba predicando decían, mire su mano, polvo de oro. ¡Oh! Había el caso de una hermana que contaba en una iglesia de Estados Unidos que soltaba escarcha dorada por los ductos de ventilación y decían, miren, este es el polvo, ¿verdad? Y eso pasa. Amén. Y no por un obrar maléfico, mi hermano, del diablo, sino por una astucia, mi hermano, y una perversión de los que se dicen ser cristianos. Amén. Entonces, mi hermano, es triste que muchos se asombren, mi hermano, de las cosas que hacen, mi hermano, o que se hacen en el entorno, mi hermano, a los ídolos mudos. Y cuando hablamos de ídolos mudos, no hablamos solamente del romanismo, hablamos también del cristianismo y de sus supuestas personas ungidas. Yo no puedo decir que yo soy el ungido, no. Yo puedo decir que nosotros somos ungidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos cristianos, que creemos en Cristo. ¿Qué es la palabra de cristiano? ¿Qué significa? Pequeños ungidos. Cristo significa ungido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha ungido a todos nosotros con la finalidad de poder creer. De hecho, si tú no puedes creer en Cristo Jesús, si tú no puedes agarrar y rendir tu voluntad a Dios, mi hermano, es porque tú no tienes el Espíritu de Cristo. La regeneración, mi hermano, es una obra de Él. Porque la salvación es solo de Él. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Que si tú en este momento te estás dando cuenta de cómo es tu condición y que solamente tu salvación es por Cristo, es porque Cristo te está regenerando. Y eso te va a dar la capacidad y la posibilidad de poder aceptarlo a Él. Perdón, la capacidad de poder aceptarlo a Él. Si tú no puedes, es porque el Espíritu Santo no está en ti. Así de simple. Así de simple. Porque Romanos 9 nos dice, esto no depende del que quiere ni del que corre. Es por un acto soberano de Dios. Seguimos. A ver, denme un ratito. Es que muy chiquito, por eso estoy tratando de ubicarme. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces, en 1 Corintios, ahora sí entramos a 1 Corintios 12:3, hermano, después de haber entendido que hay que tener un discernimiento de lo que es, no es, y no dejarnos llevar como antes nos llevaban, hermano, a los ídolos mudos, cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, cuando éramos ajenos a los pactos de Dios, mi hermano, si ya hemos creído en Cristo, no podemos dejarnos llevar por estas cosas. Ahorita voy a quedar más con el verso 3. A ver, ¿quién puede leer el verso 3? Amén. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Aquí es donde yo quiero llegar. Aquí hay, mi hermano, una forma de diferenciar entre un don de Dios y una imitación.
¿Qué es lo que dice? Nadie puede llamar, ¿qué cosa? Anatema a Dios, o a Jesús, perdón. ¿Sí o no? Y que esta persona diga que tiene el Espíritu Santo. Ah, ya está, Jonathan Mesa, ese se llama este hombre. Lo digo así con nombre. Yo no estoy con él, pero cuando lo que él predica, él habla ciertas cosas buenas, sí. Pero entre sus cosas buenas te meten unas cosas que son ya heréticas. Por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento, decía, ¿no? Que él dice que la salvación, mi hermano, la obra perfecta estaba reservada para estos días. Por lo tanto, él es un salvador. Él no es un salvador. Yo no soy un salvador. Tú no eres un salvador. Transmite, sí, el mensaje de la salvación, pero que es en Cristo Jesús. Pero ninguno de nosotros somos salvadores porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. ¿Me entienden? Y raya el punto de la herejía de decir que la obra de Cristo no fue perfecta. Para decir que el que no cree en Jonathan Mesa está perdido. ¿Se dan cuenta? Eso es quitarle méritos a Cristo. Así se distingue una secta. Por eso uno tiene que tener cuidado de a quién escucha y qué es lo que escucha. Yo no puedo decir, porque todo lo que la persona dice, eso es cierto. No, yo tengo que analizar si está correctamente a la luz de la palabra de Dios. Si es correcto con los principios fundamentales que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga o lo que a mí me parece que debe de decir. Vamos a ver algo. Nadie puede llamar anatema a Jesús si verdaderamente tiene el Espíritu Santo, ¿correcto? Nadie puede llamar eso. Nadie. Alguien que se aparezca en la iglesia y que diga, no, nadie. Nadie. Ni que le baje un poquitito a Cristo. Tenemos que tener cuidado mucho con el humanismo que se mete dentro de la iglesia. De hecho, hoy en día existe una teología humanista que exalta mucho al hombre y rebaja a Cristo. Eso es lo que cree hoy en día Jesús Adrián Romero. Exalta mucho al hombre, es lo que creen muchas personas hoy en día, y eso hay que tener cuidado, eso se desecha. Entonces nadie puede llamar anatema a Jesús si verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Nadie. Tampoco nadie puede pretender robarle la gloria a Dios si tiene el Espíritu Santo. De hecho, uno de los principios de los reformadores en la Reforma Protestante fue una de las 5 solas. Solo la gloria a Dios. Muchos de estos grupos de hermanitos pentecostales dan la gloria a su iglesia. ¡Ay, si no hubiera sido por esta iglesia! ¡Ay, el ungido! ¡Ay, el profeta, el apóstol! ¿Qué? ¿Cómo está ahora? Yo lo he leído, lo he escuchado infinidad de veces. Nadie que verdaderamente tenga el Espíritu Santo dice esas cosas. Nadie. Si yo empiezo a decir eso, soy falso. Soy falso, así de simple. Por más que diga tener el Espíritu Santo, entonces estoy mintiendo, no lo tengo verdaderamente. ¿Se dan cuenta? No soy del cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a una reflexión, mi hermano. Y aquí yo no voy a usar mis palabras. Voy a leerle esto en palabras del comentario de Calvino a la epístola de Primera de Corintios. Justamente este versículo. Voy a leerles. Nadie puede hablar bien de Cristo sino por el Espíritu de Cristo. Ay, pastor, yo leo a Cristo, yo no leo a... Por favor, yo no puedo interpretar la Biblia como a mí me parece. Yo tengo que hacerlo a la luz de lo que muchos hombres, mi hermano, han enseñado. Porque yo no soy dueño de la verdad. ¿Me entienden? Si esos hombres cometieron errores, ¿qué me hace pensar a mí que yo no voy a cometer errores? Y esos hombres se pasaban toda su vida estudiando la palabra de Dios. Eran hombres respetables. No como nosotros que muchas veces ni tenemos tiempo de leer la Biblia. Que a veces preferimos, como decía mi esposa, jugar, mi hermano, ahí todo el día con el PlayStation, o con el Netflix, o con las redes sociales, mi hermano, y la Biblia no la leemos. O estamos tan afanados en el trabajo, y hoy pensamos que, a mí me parece que este versículo dice así. Y se cierra en eso, no es así. Porque la Biblia no es de interpretación personal, es de interpretación congregacional. Pero esta interpretación congregacional es a la luz de lo que muchos hombres a lo largo de la historia han creído históricamente. ¿Me entienden? De ahí, ¿por qué la importancia? Hay que leerlos también.
saber qué es lo que pensaron, saber qué es lo que dijeron y por qué lo dijeron. Entonces, él dice, nadie puede hablar bien de Cristo sino por el Espíritu de Cristo. Y aquí se pregunta, ¿cómo los impíos hablan de Cristo en términos honorables y magníficos? Acá quiero hacer un comentario. Yo he escuchado muchas veces esto, incluso de algunos hermanos de acá de la iglesia. Dicen, pero yo sé que hay muchas personas que están afuera y que no congregan y que tienen fe. Y que son mejores creyentes que uno que está dentro de la iglesia. ¿Será verdadero eso? ¿Los cristianos a lo largo de la historia habrán creído en esto? Porque a veces nos dejamos impresionar por alguien que de repente no ha hecho nada malo en su vida, que sí habla de Cristo en el sentido de que, bueno, sí, yo creo en Cristo, y que él nos dice que hay que ser buenos, y esto y aquello otro, y pensamos que esa persona tiene fe y cree en Dios, y que verdaderamente es de Dios. De hecho, Cipriano de Cartago en el siglo III, hablamos del año 200, decía, no hay salvación fuera de la Santa Iglesia. ¿Qué quiere evidenciar esto? Que un creyente verdadero, mi hermano, es alguien que está dentro de la Iglesia Universal, que verdaderamente cree en Cristo y que lo ejemplifica en una vida de santidad, en una vida de congregación y de servicio a Dios. No porque a ti te parezca. ¿Me entienden? Entonces acá tenemos que tener cuidado de llamar a alguien creyente que no es. Tampoco le digo que no eras, tampoco estoy diciendo que lo digas, ¿ya? O decir que él tiene fe y que es mejor que un hermano que está acá, y por eso que algunos prefieren juntarse más con incrédulos que con creyentes. Vamos a hablar de Dios, vamos a estudiar de Dios, de la Biblia, vamos a compartir un rato de lo que la Biblia dice, vamos a estudiar. Ay, no, oye, vamos a jugar partido, ahí están corriendo. Vamos a tomar, ahí está, vamos. ¿Se da cuenta? Dice, no, pero esa persona no hace mal. Nunca los cristianos a lo largo de la historia han creído ese pensamiento. Y yo que veo que es lo que dicen, tampoco voy a creer ese pensamiento. Y si tú has pensado eso, discúlpame, estás cerrando y ahí sí estás yendo en una herejía. Porque estás llamando algo lo que no es. Porque estás diciendo que esa persona tiene a Dios y es mejor que un cristiano, mi hermano, por sus obras. Y ya hemos hablado en un principio de eso, ¿no? Todos somos pecadores. Y el ser cristiano comprende, mi hermano, o se entiende porque entiende que es más pecador que el que está afuera, con la diferencia que no solamente lo entiende, se arrepiente y busca con todo corazón a Dios y busca la santidad de Dios. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Seguimos. Entonces, aquí se pregunta, ¿cómo los impíos hablan de Cristo en términos honorables y magníficos? Esto usted lo puede leer. Cómprese el comentario de Calvino al libro de Corintios, en el mismo capítulo 12, el versículo 3, y lo va a leer. Lo va a encontrar, tal cual está así. ¿Ya? Yo no me lo estoy inventando. Usted puede comprobarlo. Y se hace la pregunta, ¿es esto una indicación de que tienen al Espíritu de Dios? Como algunos dicen por ahí. Nunca llame, mi hermano, y no estoy diciendo que se lo diga, pero usted nunca se engaña a usted mismo pensando que alguien que no congrega, que no busca de Dios, mi hermano, tiene fe. Ay, no, pero él dice que tiene fe, que sí cree. Eso se llama una fe supersticiosa. Supersticiosa. Y Pablo lo habla. Él habla y dice, le dice a Timoteo, ¿no? Elogio en ti una fe verdadera y genuina, como la que hubo en tu abuela Loide y en tu mamá. No, estoy confundiendo ahí, si es la abuela o la mamá, pero él habla de las dos. Me dice, ¿no? De una fe verdadera y no fingida. Y no lo menciona una vez, hay muchas veces. Por eso que el cristiano no puede hablar a las personas que no creen diciéndole como psicólogos, ay, sí, bueno, ya sabes que tengo mis problemas, bueno, tú tienes que agarrar y comprender y eso. ¡No! Eso no nos llama a nosotros Dios. Tenemos que entender lo que es la doctrina del pecado, hablarle desde su pecado y su condición y llevarlo a Cristo. Y si no quiere, pues bueno, entiendes que no es de Cristo, Dios no lo está regenerando. Ora por la persona, síguelo predicando. Y si se pierde la persona, se perderá por su propio pecado. Pero eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Tampoco nos llama a hablar solamente del pecado, nos habla de llamar a
mostrar la condición del ser humano como pecador y mostrarle la solución en Jesucristo. ¿Y cómo empieza esa solución en Jesucristo? Reconocer primero esa condición y arrepentirse. ¿Y cómo queda eso? ¿Que solamente se arrepiente una vez? No. Que ese arrepentimiento va a ser genuino, si esa vida de arrepentimiento va a continuar y va a dar frutos dignos de arrepentimiento, como Juan le decía, ¿no?, a los fariseos cuando iban a su bautizo. ¡Oh, generación de víboras, sepulcros blanqueados! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Apartaos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta en la raíz de cada árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que no es que, no, como algunos se engañan, yo me arrepentí en tal fecha y en tal día. No, eso no tiene nada que ver. Por más que tú digas, sí, yo me arrepentí, pero tú de ahí te has apartado o no continúas con esa profesión de fe, ¿qué demuestra? Que nunca fuiste salvo, que nunca te arrepentiste. ¿Me entienden? Sino que al contrario es una permanencia lo que va a identificar. Por eso Cipriano de Cartago en el siglo III decía eso: no hay salvación fuera de la iglesia. O sea, que se va a evidenciar. Entonces ahí yo puedo decir, o puedo desmentir lo que se dice por ahí. No, alguien que no congrega es alguien que tiene fe. Mira, porque hace buenas cosas él se merece el cielo. Eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Yo, ¿sabes cómo se lo desmiento? Si alguno se hace la pregunta, muéstrame un versículo en la palabra de Dios que diga que porque una persona sea buena tiene acceso al cielo. Muéstrame eso. Muéstrame que diga alguien que no le interesa congregar, mi hermano, tiene acceso a la salvación del cielo. No estoy diciendo que congregarse es algo, pero es cierto que es algo realmente va a buscar congregarse porque tiene necesidad de aprender de Dios y tiene necesidad de su Señor y quiere conocerlo y quiere servirle y adorarlo como Él es. ¿Y dónde lo hago? Aprendiendo de las Escrituras. Y por eso se congrega. ¿Y cómo es el fundamento? Hebreos, ¿qué dice? No dejando como algunos tienen de congregar por costumbre, ¿no? Algunos tienen por costumbre que se dejan de congregar. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que la iglesia siempre ha creído, hermanos. Solamente que no se habla y ya se han olvidado. Y por falta del interés de escudriñar en las Sagradas Escrituras y en lo que los hombres han querido dar la historia a través de esto. ¿Cómo lo han dicho? Seguimos. ¿Qué más dice él? ¿No? Esto es una indicación de que tienen al Espíritu de Dios. Es verdad que no hay duda de que lo hacen, porque muchas personas que no congregan, que están afuera, hacen cosas buenas y muchas veces, como él dice acá, ¿no?, hablan cosas honorables con respecto a Dios, ¿sí o no? Tú, y voy a decir algo así bien práctico, cuando tú le dices así, ¿no? Oye, ¿tú crees en Dios o en el diablo? ¿Qué te van a decir? No, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Hasta el choro te lo dice, ¿sí o no? Pero porque lo digan, ¿es indicación de que el Espíritu de Dios está en ellos? Incluso hay personas que también hablan cosas buenas sobre Dios y cosas honorables, en términos honorables como Calvino dice acá, pero no quiere decir que tengan a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y se lo voy a fundamentar, ¿eh? Se lo voy a fundamentar porque él lo fundamenta acá. No voy a leer todo, solamente un poco. ¿Amén? Aquí hay que diferenciar. Una cosa es el don de la regeneración. ¿Se dan cuenta? Como lo fundamenta esto, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Le dice a Nicodemo, de cierto te digo que no puedes ver el reino de los cielos ni entrar en él, a menos que nazcas del Espíritu. ¿Sí o no? No puedes entrar ni ver el reino de los cielos a menos que nazcas del Espíritu. Entonces, también Efesios 2, 8, 9 nos dice que la salvación es por fe y no por obras, porque la fe es un don de Dios, o sea, Dios lo da. Por eso es que la salvación, dice, no es para que el hombre se gloríe, sino es para la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que procede de Dios. Procede de Dios. Pero pastor, no es que yo decidí. Bueno, sí, es que sí decidiste. Pero para que tú puedas decidir por el Señor primero tuvo que regenerarte. Y si tú no puedes dar ese paso, o si tú no quieres dar ese paso, estás con esas cosas, es porque Dios no te ha regenerado todavía. Es verdad, así de
es simple. Una cosa es el don de la regeneración y otra muy distinta es el don de la inteligencia pura que Dios da a todos los seres humanos. ¿Por qué no se da inteligencia o no? Por ejemplo, estás al frente del fuego de una cocina, ¿tú metes la mano al fuego directo? ¿Por qué no la metes? Y eso es inteligencia, ¿sí o no? Todos la tienen, aprenden con eso. Mi hijo un tiempo le estaban enseñando a hacer tortillas y es una inteligencia, ponía el mentón sobre la sartén y un día puso el mentón y se quemó, pero después ya nunca más le puso ahí. ¿Se dan cuenta? Es que Dios nos da inteligencia, pues, experiencial, y muchas cosas sí nos dan. Pero eso no quiere decir que sea el don de la regeneración. Así de la misma manera, muchas personas que no creen en Cristo en el corazón hablan de Cristo en términos honorables. Hay que ser loco para decir si yo creo en el diablo y lo adoro. Aunque hay muchos así también, pues ya son un extremo y ahí eso estudiaremos después. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo hacen? La Biblia tiene respuesta a eso. Pero que una persona hable o crea o profese en términos honorables no quiere decir que tenga el don de la regeneración. Tiene algo que Dios le dio a todo el mundo, que es inteligencia. ¿Me entienden? Que es muy diferente. Ejemplo, Judas fue investido por el don de la inteligencia para que predicara del Evangelio. Judas predicó del Evangelio. ¿Él fue salvo alguna vez? Algunos dirán, no, sí, pastor, fue salvo porque seguía a Jesús. No, Jesús dijo en una ocasión que él era hijo de perdición y para eso nació. Siempre fue hijo de perdición. Siempre estuvo condenado. ¿Me entienden? Suena duro, suena no agradable que eso pase así. ¿Fue acaso una marioneta? No, no fue una marioneta. ¿Su responsabilidad es excluida porque desde el principio había sido hijo de condenación? No. ¿Por qué? Porque Dios le dio la libertad y él en su libertad, como persona inteligente, escuchó de Jesús cosas buenas, se acercó a él, estuvo ahí, pero nunca se arrepintió. Una evidencia, dice la Biblia que él siempre era ladrón. ¿Sí o no? Y que no fue antes de la cena, sino que durante mucho tiempo estuvo buscando cómo entregarla a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que nunca fue creyente, pero estaba ahí y predicó del Evangelio. Era inteligente. ¿Se da cuenta? Fue condenado por sus propias acciones, pero Dios ya hace mucho tiempo lo tenía por eso. ¿Cuál fue la diferencia? Que Dios no lo regeneró. Nunca fue regenerado. Por eso no podía creer verdaderamente. Y eso sí es para tener temor de Dios. ¿Usted tiene más dudas? Le hace Romanos 9. No depende del que quiere y del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y si el Evangelio está llegando a ti en este momento, y tú estás escuchando lo que Dios dice al respecto, y tú entiendes que estás perdido sin Dios, que no tienes esperanza fuera de Él, y eres movido de arrepentimiento, bienaventurado eres porque, como decía mi esposa, eres pobre de espíritu, desprovisto de todo mérito para la salvación, y te acercas a Él en humillación, entendiendo que por ti nada eres y nada puedes. De hecho, Jesús lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y es triste. Y sigue siendo Romanos: a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y lo mismo de Faraón dice: y a quien quiera endurece, como a Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su magnificencia, para mostrar su poder y su gloria. Y él mismo dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterque? ¿Puede decirle el barro al alfarero: ¿por qué haces conmigo esto? ¿Se dan cuenta? Y esto es, mi hermano, para entender y tener temor de Dios, para orar por nuestros enemigos, para predicarles el Evangelio. De hecho, tú ni yo sabemos quién es o quién no es. Por eso tenemos que orar por ellos, porque tenemos que predicar. Por eso Jesús decía: amen a sus enemigos, ¿no? Oren por los que os persiguen, por los que os tratan. Porque nosotros éramos, como decía la hermana en Efesios 2:12, enemigos de Él.
ajenos a sus promesas, enemigos de Él, como dice Romanos 3:9, que no le buscaban para nada. Pero sin embargo, Él tuvo misericordia, pero Él tiene misericordia del que Él quiere. Entonces ahí tienes que darle la honra y la gloria y orar por los demás y predicarles y no engañarlos. Yo sé que lo otro parece muy bonito, muy lógico, ¿no? Pero no es correcto. Seguimos. Entendamos esto. A menos que el Señor abra la boca, no son aptos para ser heraldos de su alabanza. O sea, una persona, mi hermano, a menos que una persona no sea, mi hermano, regenerada por Dios, por más que tú veas que en el mundo habla cosas bonitas, habla de Dios muy buenas cosas, no por eso podemos deducir que es creyente o que es bueno. Yo cuántas chicas le he escuchado muchas veces que agarran y dicen, no, mira, sí, mi promoción me ha escrito, mira que sabes, no, ese chico qué lindo, qué bueno, yo lo voy a convertir, y agarran y le dicen eso y pensando eso lo traen a la iglesia y más bien los jalan para atrás. Eso no es tu labor, tú debes predicarles y hacerlo que se conviertan. ¿De qué manera? Mostrándoles su pecado. No pensar que esa forma es en la cual agarras y se convierten. No, eso es mentira. ¿Y cómo lo voy a fundamentar esto? Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5, por favor. Y acá entramos en las reflexiones. Quien lo tenga, por favor, léalo. Isaías capítulo 6, versículo 5. Amén. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era Isaías? Era un profeta. ¿Y qué dice de él? Que él tiene labios inmundos y que vive en medio de un pueblo inmundo. Esa es la condición de todos. Pero si usted sigue leyendo, dice que del trono de Dios sale un carbón, ¿no? Un serafín que toma un carbón y toca sus labios y le dice, he aquí tu pecado es quitado. ¿Qué representa ese carbón? A Jesucristo. Un carbón puro y santo que sale del altar de Dios. Y a partir de ese momento Isaías puede hablar de Dios al pueblo. ¿Me comprende? Entonces no nos engañemos ni engañemos a la gente, porque Dios te va a tomar en cuenta todo eso un día. Reflexiones. Es importante no confundir que fuera de la obra regeneradora del Espíritu Santo hay salvación, ya que la verdad es que no hay salvación ni pretensión de ser hijos de Dios. Ahora el romanismo, pero no era así su pensamiento antes, dice que todos somos hijos de Dios. Muchos creyentes dicen que todos somos hijos de Dios. De hecho, Jesús en Romero en su última declaración lo dijo, Cashmura también lo dijo, y eso es equivocado porque eso es un universalismo. Entonces diríamos, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué estamos en una iglesia? Y el universalismo, mi hermano, es algo que los cristianos siempre han combatido a lo largo de la historia. Y si tú estás pensando eso, te estás equivocando. No hay salvación fuera de Él, ni tampoco hay pretensión de ser hijos fuera de Él. Entonces no podemos, como reflexión, llamar a alguien bueno o salvo fuera de una congregación. De hecho, en una congregación también discernimos. Amén. También discernimos quién es y quién no es por sus frutos. ¿Cuánto más con los que están afuera? Esto habla, ¿no?, de todo que aquel que en verdad ha creído en Jesús permanece en Él. De que aquel que en verdad ha creído en Jesús no solamente se ha rendido una vez, sino se rinde toda su vida. Ninguna de estas cosas puede
suceder, mi hermano, fuera de la regeneración hecha por el Espíritu Santo que Él da. Ninguna. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es imposible, Nicodemo, que puedas entrar o ver el reino de los cielos a menos de que nazcas de nuevo. Es imposible, queridos hermanos. Es imposible. Entonces, si has comprendido esto, lo que yo te puedo decir, mi hermano, es que ríndete a Jesucristo. Es eso, es que te rindes a Jesucristo. Ríndete a Él. Si tú te rindes a Él, es evidencia de que el Espíritu Santo te ha regenerado. Así de simple. No hay vuelta que dar. No hay intermedios. No hay que te parezca bueno, que te da pena. No, así no son las cosas, así no funciona. Tienes pena por alguien, no lo puedes engañar. Aprecias a alguien, no lo puedes engañar. Y tienes que decir la verdad. ¿Y cómo es esa verdad? Que fuera de Cristo no hay salvación. Y que no eres cristiano de verdad si no tienes frutos dignos de arrepentimiento. Y que si estás pecando, Dios te llama a parar con el pecado. Dios te llama a que te arrepientas. Y que entiendas que el pecado no solamente está en los actos, sino está hasta lo profundo del ser humano. Agustín de Hipona decía que después de la caída, el hombre obtuvo lo que se llama la incapacidad de no pecar. Que no solamente es que, a veces no es que no peca solamente de hecho, sino que el pecado está tan profundo que hiere y corrompe todas las áreas de nuestra vida, como Jesús dijo. Porque del corazón nacen los hurtos, homicidios, blasfemias, adulterios, fornicaciones. Los hechos son la manifestación de algo que ya está dentro. Si puedes hacerlo, si puedes rendirte sin condiciones, sin decir, no, espérame un tiempo, sin decir, no, ¿sabes qué? Espérame esto, aquello, lo otro, y permaneces en Él, esta es la evidencia de la regeneración del Espíritu Santo. Pero tú sigues diciendo, no, todavía esto no es para mí, no, esto, aquello, otro, no, espérate que haga esto, aquello, otro. No eres de Él. Yo solamente le quiero decirte algo ahí. A menos de que tú te rindas a Jesucristo, si tú mueres en esa condición, tu destino es una vida en el infierno y eres condenado por tus propias obras. Pero Cristo murió para que tú puedas tener vida en Él y solo en Él. Y solo puedes tener vida solo en Él si tú eres regenerado por Él. ¿Y cómo te das cuenta que eres regenerado por Él? Porque no pones más resistencia, porque te rindes ante Él. ¿Te molesta? ¿Es incómodo? Pero es lo que la Biblia dice. Y esa es la verdad del Evangelio. Yo te invito a Jesucristo a que te entregues de todo corazón. Para eso vinieron los dones, para edificar bajo esas cosas, no para mentirnos, no para engañarnos. Amén. Pongámonos de pie y oremos a Jesucristo.